Hoy hablaremos sobre los parámetros para el diseño de viviendas de interés social en Costa Rica. Las condiciones geográficas, sociales, económicas y climáticas de nuestro país deberían ser factores determinantes para la ubicación y construcción de viviendas. Sin embargo, todos los días somos testigos de los problemas que causa la mala planificación en el ámbito habitacional, sobre todo en la época de invierno. Estos problemas se agravan cuando nos referimos a las viviendas de interés social, casas prefabricadas que no contemplan las condiciones climáticas ni la configuración del núcleo familiar. Pero, ¿quién define los parámetros de construcción de estas casas y bajo qué criterios? Para conversar más sobre este tema, nos acompañan la arquitecta Dania Chavarría Núñez, docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, y la arquitecta Catherine Kaufman Inser, docente e investigadora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Dania y Catherine, bienvenidas a Conciencia. Yo les agradezco mucho que se hayan apartado de las agendas de ustedes para compartir conocimiento con nosotros. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Es un gusto para nosotras estar aquí en este programa de Conciencia. De hablar de algo muy importante, diseño en vivienda de interés social en las regiones socioeconómicas de Costa Rica. Coméntenos cómo surge la idea de trabajar en este proyecto de investigación. Una de las cosas con las que iniciamos es mediante esa observación que nosotros tenemos. Nosotros estamos graduadas de la maestría de vivienda de la Escuela de Arquitectura y tenemos, digamos, por ejemplo, esa inquietud en cuanto a cómo se ha homogenizado el paisaje, ¿verdad?, por esta construcción de vivienda de interés social, específicamente realizada con baldosas de concreto. Por otro lado, Dania ha estado en la junta directiva del BAMBI y obviamente ha estado más cerca a la otorgación de bonos de vivienda de interés social, y pues entonces está ese cuestionamiento, esa inquietud de cómo es que se están realizando estas viviendas, y de ahí surge, ¿verdad? O sea, en conversaciones, en diálogos que hemos tenido, no solamente entre nosotros dos, sino entre otras personas encargadas y expertas, y ahí es donde sometemos esta investigación, ¿verdad? Mucho es sobre qué podemos hacer también como para poder caracterizar el paisaje de cada una de las zonas, y vamos poco a poco, ¿verdad? Una de las inquietudes es, cada región tiene sus características físicas, climáticas, pero sobre todo culturales, ¿verdad? Entonces, eso es una de las inquietudes más grandes, ¿verdad? Que no podemos considerar a Costa Rica como un solo paisaje. Creo que es importante y es pertinente que cada vivienda responda a este paisaje tan rico que tenemos, ¿verdad? Esa vegetación exuberante, ese clima, que tenemos muchos microclimas que tenemos que rescatar. Entonces, eso es una de las cosas que nos mueve y nos promueve a seguir adelante. Y casualmente les quiero preguntar sobre esos parámetros que deben ser tomados en cuenta a la hora de construir. Pero antes de esto, y antes que se me olvide, tenemos una tendencia a construir a las orillas de los ríos. Esto es inimaginable, porque hay consecuencias obvias, y lo estamos viendo casualmente en estos últimos días con tremendas lluvias. ¿Por qué se permite, o cuál es la instancia que permite que se pueda construir a la orilla de los ríos? Bueno, en la teoría tenemos normas que indican cuáles deben de ser los retiros en zonas urbanas y en zonas rurales, y también en los terrenos con pendientes. Sin embargo, pareciera que muchos de los casos donde tenemos las viviendas fuera de estos retiros, o más cerca de los ríos, posiblemente han sido construidas sin permiso. Ahí hay un tema de control municipal e institucional. En el caso específico de la vivienda de interés social pasa por muchos controles, o sea, tiene que llegar casi que lista, aprobada por todas las instituciones que tienen que ver con permisos, para que sean aprobadas en su financiamiento en el BAMBI. Sin embargo, vimos casos de proyectos donde el proyecto completo
ha estado voy a decir abandono por años, precisamente porque no se contemplaron temas relacionados con mantos acuíferos, inundaciones del todo el proyecto, casi cayendo en un estado de deterioro importante que implica la inversión de nuevos recursos. Entonces, creo que hay una parte que tiene que ver con ese tema de necesito construir en algún espacio, el espacio que encuentro libre es la ribera del río, pero también a veces la falta de controles, a pesar de que se tenga que tramitar permisos, pareciera ser importante de contemplar porque, como le digo, hay casos donde incluso a pesar de que han pasado por todos los trámites del caso, nos encontramos con proyectos y recalco mucho el tema de interés social, que es el que estamos trabajando, pero se da en todos los estratos, de aprobaciones que no se parten de un tema más de una aprobación de escritorio, diría yo, que de una inspección específica en campo. O sea, se brincan el CEFIA, se brincan las municipalidades, se brincan todos los obstáculos para construir. Sí. Es realmente impresionante que no existan esos controles, ¿verdad?, en forma inmediata. Hace poco me tocó ver, a propósito de una tragedia de un compañero de la universidad, cerquita acá de la universidad, y en la ribera del río se le cayó la mitad del patio. Y hay una cosa también, don Gustavo, que es que durante muchos años, por la misma configuración urbana, hemos negado el río, ¿verdad? Le hemos dado la espalda al río y muchas de las configuraciones de urbanizaciones fueron eso, ¿verdad? Exacto. Se sacaba la zona de protección, tal vez a veces muy frágil ahí, y se construía dándole la espalda al río, ¿verdad? Muchas de las tapias entonces se convirtieron en tierras de nadie, y esa inseguridad, tanto ambiental como social, es mucho de la configuración que hemos ocasionado durante mucho tiempo, ¿verdad? Así como también hemos negado la línea del tren, hemos negado los ríos, somos como responsables o corresponsables de lo mismo, ¿verdad? Ahora se ha hecho, digamos, por ejemplo, con todas estas iniciativas que estamos viviendo ante el caos ambiental que tenemos, eso de volver a ver al río, pero también deberíamos de verlo a nivel normativo, ¿verdad? O sea, cómo esos espacios comunes deberían de estar disfrutando de esa fauna, de esa biodiversidad que tiene el río. Hemos, digamos, en estas alianzas que vienen de esta investigación, pero que también estamos con instituciones como como municipalidades, es tratar también de ver que el río no es malo, no es, digamos, siempre que me provoca la inundación, sino que es aguas arriba, la impermeabilización que estamos haciendo en las urbanizaciones, esa saturación del concreto, esa saturación del asfalto, y que no sustituimos por permeabilidad, ¿verdad? O sea, simplemente, o sea, lo que no se absorbe simplemente va para abajo. Ya, las leyes muy claras, que hay que respetar el margen del río, y evidentemente en muchos complejos urbanísticos eso no se da. Exacto. Eso es lo que llama la atención. Vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos con todas y todos ustedes. En promedio, la construcción de la obra de un bono de vivienda tarda 55 días y en su mayoría son habitadas por sus beneficiarios. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con las arquitectas Dania Chavarría Núñez y Catherine Kaufman Inser, ambas docentes e investigadoras de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Entonces, ahora sí hablemos de esos parámetros que deben ser tomados en cuenta para construir. Sí, esta investigación finalmente lo que busca es establecer cuáles deben de ser estas condiciones específicas que deben de tener las viviendas. Como mencionamos, nos hemos enfocado en el tema de vivienda de interés social, pero puede aportar en cualquier tipo de edificación, pensando primero que todo en la parte bioclimática y la configuración espacial de nuestro territorio. Estamos usando como referencia las zonas de vida de Holdridge y además estamos usando los pisos altitudinales para empezar a entender cómo el clima afecta las diferentes posibilidades de configuración de las viviendas.
Pero además de esto, entendiendo que las viviendas tienen unas necesidades de familias o grupos o núcleos familiares específicos que requieren eventualmente una habitación, 2 habitaciones por su configuración, si son núcleos numerosos, si es una persona. Y además de esto, entendiendo que hay un aspecto sociocultural asociado a la construcción de viviendas, donde nos encontramos estas viviendas que nosotros llamamos de arquitectura vernacular, ubicadas en diferentes zonas del país que ya responden a las condiciones que tienen esas zonas, condiciones de temperatura, de viento, de humedad, etc. Entonces, es la búsqueda de la construcción de tipologías diversas para estas diferentes zonas y estos diferentes pisos altitudinales. ¿Qué entendemos nosotros por vivienda de interés social, propiamente dicho? Bueno, la vivienda de interés social en Costa Rica es específicamente aquella que se construye con el bono familiar de vivienda, que se otorga desde que se creó el sistema financiero para la vivienda en 1986. Este bono familiar de la vivienda tiene varias modalidades, pero hay 2 que son las principales, y es el bono ordinario, que entrega aproximadamente 9 millones de colones, y hay un bono de artículo 59 que es extrema necesidad. La gran diferencia es que para el primero, las familias tienen que tener un terreno para que les alcancen esos 9 millones. O si no, adquirir un crédito. En la segunda... ¿Hoy día se puede construir una casa con 9 millones de colones? La construyen, si las personas tienen el terreno. El terreno. Pero ahí es donde se ha caído en la tendencia de hacer una construcción utilizando el sistema de prefabricado con baldosas de concreto. Y eso es... Y eso reduce el costo sustancialmente. Lo reduce porque prácticamente ya está estandarizado, es bastante rápido de construir, pero afecta en términos de paisaje, en términos de configuración interna de la vivienda, del confort de los usuarios, y es precisamente eso lo que nosotras queremos demostrar, que existen otras posibilidades de construir vivienda de interés social que no son necesariamente la vivienda prefabricada y que podrían llegar a costos similares, adaptándolas para que puedan responder de manera adecuada a las necesidades socioculturales y bioclimáticas que tienen en cada zona. Pero básicamente esta vivienda de interés social es esta que financia el Bambi con los recursos. ¿Y cuáles son esas opciones? En lugar de baldosas, sí. ¿Qué opciones tenemos? ¿Bambú, por ejemplo? Tal vez, digamos, por ejemplo, una de las cosas también dentro de la investigación es que hemos visto de que sí hay empresas que han hecho viviendas que no necesariamente son de baldosas, ¿verdad? Entonces decimos, hay unas buenas prácticas que se están haciendo, pero que es como el querer de esta empresa. Con esto de los parámetros nosotros decimos, ok, si ellos pueden hacerlas y el costo de la vivienda es financiada por el Estado, ¿verdad? Entonces también otros podrían hacerlo. Y de ahí surgen esta idea de tener esos parámetros, en donde ya no sea solamente el querer hacerlo, sino el deber hacerlo, ¿verdad? El deber tener otros sistemas constructivos, otras tipologías de vivienda que respondan al clima. Por ejemplo, una casa de baldosas que está a nivel de suelo, no es conveniente que estén en zonas inundables, ¿verdad? Sino que deberíamos de levantarlo y volver a esa vivienda tradicional o vernacular, en donde sabíamos que ellos por cuestión de observación y todo, sabían que el nivel freático estaba muy elevado, cuando habían crecidas se inundaba un poco y la vivienda seguía funcionando porque estaban levantadas del suelo, o por cuestiones culturales cuando tenían animales domésticos y se refugiaban debajo de la casa. Entonces son cosas que no es que no se hacen, ¿verdad? Sí se han hecho, pero mucho es por condiciones, digamos, por ejemplo, del contratista que quiere mejorar la vivienda y lo hace, pero creemos de que los parámetros, teniendo parámetros, ya tenían un panel de opciones para otros y eliminar un poco la baldosa donde se pueda. Hay que lograr un equilibrio entre tiempo de construcción y calidad de la construcción, ¿verdad? Ese balance es lo que me parece que es difícil de establecer. Claro, sí. Y una de las cosas también es eso, o sea, conversar con estas personas que están haciendo las obras. O sea, creemos, digamos, por ejemplo, una de las premisas es
nosotros no vamos a hacer nada desde el escritorio de la Escuela de Arquitectura, sino es estas giras de campo y conversación con ellos, ¿verdad? Porque ellos son lo que decimos, ellos sienten dónde les está chimando el zapato, ¿verdad? Entonces es cuáles han sido los aciertos y desaciertos para poder reconfigurar esta vivienda y que obviamente responda a los costos que el Bambi pueda financiar. De hecho, ya hemos tenido varias sesiones de trabajo, bueno, con empresas constructoras específicas, una que trabaja en vivienda de interés social en territorio indígena. Esta empresa se ha interesado mucho por mejorar entonces el producto que ofrece en función de esta investigación, pero también ya tuvimos un taller en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos donde se invitaron a los distintos constructores que están en el sistema para que ellos mismos empiecen a ver que existe una posibilidad, pero además nos retroalimenten con la información que ellos tienen de cada una de las zonas y podamos entender aquí se necesita esto, aquí se necesita lo otro y poder también hacer ese ensamble con la parte presupuestaria y de tiempos. Hace poco me tocó visitar un área agrícola y es espantoso, todas las casas iguales, de baldosas, ¿verdad? Entonces yo digo, puede haber algo mejor, ¿verdad? ¿Dónde están los arquitectos? ¿Dónde están los ingenieros? ¿Verdad? ¿Dónde está el CEFIA? ¿Dónde están los colegios profesionales? ¿Verdad? Para que ese paisaje ya afectado por las piñas o por el plátano o por el banano que siembran, ¿verdad? Terminan con un montón de casas, conté más de 60 casas igualitas todas. La única forma de distinguirla era por el número de la casa, porque las pintan igual también, sí. ¿verdad? O sea, de hecho, hay proyectos mucho más grandes, ¿verdad? 200 viviendas, hasta 200 viviendas se manejan ahora más bien el sistema sin aprobación del MIBA, ¿verdad? Después entra el MIBA y empieza a ver algunos parámetros, pero efectivamente hay proyectos enormes donde lo que vemos es ese paisaje dominado por esta vivienda de interés social en prefabricado, que efectivamente no responde a las condiciones climáticas. Vemos, por ejemplo, hemos hecho ya varias visitas a territorios indígenas donde la vivienda es abandonada y se vuelven a hacer un rancho y se pasan a vivir al rancho y la casa es la bodega, ¿verdad? Entonces, eso nos dice mucho de qué está pasando realmente, si respondió o no a sus necesidades. En territorio indígena nos han dicho, nosotros no creemos en el baño dentro de la casa. Correcto. Ellos quieren la cocina fuera de la casa. O sea, hay una serie de condiciones que vamos encontrando en cada una de las zonas a las que vamos y de repente nos dicen, no, aquí no puede ser a nivel de piso, hay que levantarla. Aquí es muy caliente, tiene que ser más alto. O sea, hay una serie de elementos que hay que considerar. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. Las viviendas declaradas de interés social y que hayan sido financiadas por el bono familiar no podrán ser enajenadas, gravadas o arrendadas durante un plazo de 10 años. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ustedes han enfatizado o han priorizado la región Huetar Norte, pero también tienen experiencias en comunidades indígenas. A ver si nos comentan al respecto. Cuando la investigación inicia, hacemos un contacto inmediato con el Ministerio de Vivienda y con el INBU, que en este momento la misma persona tiene la presidencia ejecutiva y el ministerio, y también con el Bambi. Y decidimos empezar la investigación en las zonas más vulnerables y se decide trabajar por regiones socioeconómicas porque así nos permite identificar cuál es la región que tiene más necesidades en este momento y se prioriza la región Huetar Norte a solicitud de la ministra del momento precisamente por el bajo índice socioeconómico de la zona. También revisando nos damos cuenta que coincide con muchas inversiones que ha hecho el sistema precisamente, ¿verdad? Porque es una zona que requiere de mucha vivienda. Y también el tema de la vivienda indígena tiene un poco que ver con esa respuesta a esos sectores y a esas poblaciones que son más vulnerables nuevamente. Y además encontramos mucha apertura de algunas empresas que construyen en estas zonas para que los acompañáramos a hacer visitas,
Incluso ya hemos tenido un trabajo con comunidades donde nos hemos sentado a escucharles y esto nos ha permitido pues tener un acercamiento más rápido, diría yo, a estos dos lugares. Sin embargo, en este momento nos encontramos trabajando básicamente todas las zonas del país porque la región socioeconómica es como una separación muy política, digámoslo así, ¿verdad? Pero hay diferentes regiones socioeconómicas que comparten pisos altitudinales o comparten zonas de Holdridge. Entonces ahí hemos tenido que venir haciendo como una combinación de elementos. Sin embargo, Huetar Norte fue un tema asociado al tema socioeconómico. De comunidades indígenas también. También. Sí. Y otra cosa tal vez muy importante es, digamos, por ejemplo, esa expectativa que se está generando a nivel de escuela, ¿verdad? O sea, con lo de la investigación, muchos estudiantes en trabajos finales de graduación se han acercado para colaborar y también, o sea, colaborarnos entre todos, ¿verdad? Porque ellos podrían inscribirlo como una práctica dirigida desde el Ministerio de Vivienda y entonces estaríamos como acelerando el paso, ¿verdad? Porque ellos podrían estar cubriendo algunos pisos altitudinales de algunas zonas y nosotros colaborando en otras, ¿verdad? Entonces, sistemáticamente estamos en este momento en la preinscripción de la investigación en Huetar Norte y Huetar Atlántica. Sin embargo, o sea, nos estamos moviendo en todo el territorio. Ya tenemos estudiantes, digamos, interesados en la región Chorotega, otro en la región Brunca, Pacífico Central. Entonces, estamos como teniendo un panorama muy general. Y los pisos altitudinales, como decía Dania, se comparten, pero culturalmente son muy diferentes, ¿verdad? Lo notamos en la Huetar Norte y Huetar Atlántica. Piso altitudinal igual, pero es muy diferente la vivienda de Huetar Norte, ¿verdad?, que la Huetar Atlántica, ¿verdad? Claro. Uno ve los colores, ve, digamos, por ejemplo, esa diversidad, digamos, por ejemplo, de forma que se ve en la vestimenta, ¿verdad?, de la Huetar Caribe, Huetar Atlántica. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, o sea, hay que rescatar el paisaje. A través de la vivienda, uno decía, si uno agarra un carro y comienza a pasear por Costa Rica, uno decía, la casa de la plantación bananera, uno decía, la casa de Punta Arenas, con esas alturas y esos tamizajes arriba. Esas son las cosas que definitivamente tenemos que rescatar. Claro. Ustedes tuvieron la oportunidad de participar en un congreso en marzo, si la memoria no me falla. Coméntenos de esa experiencia, ¿cómo fue percibido, digamos, el proyecto de ustedes? Desde el año pasado nos dimos cuenta de la realización del Congreso de Vivienda Social Sostenible que se iba a realizar en México. Entonces decidimos participar con la investigación y fue aceptada. En el mes de marzo estuvimos por allá. Fue bastante interesante la acogida que tuvo la investigación porque al ser una investigación aplicada y estar prácticamente viva, trabajando nosotras en sitio, etcétera, fue bastante interesante para los participantes del Congreso y muchos se acercaron a consultarnos. De hecho, nos invitaron desde la red de Vivienda Social Sostenible a ser parte de esa red también, mucho en función de los logros, digamos, de esta investigación, porque a pesar de que no hemos finalizado, ya vamos teniendo logros importantes. Por ejemplo, ya pudimos tener un impacto en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en cuanto a cambios normativos en las zonas o en los territorios indígenas, donde ya hablábamos de que la cocina tiene que estar afuera. Entonces, necesitan realmente todos los circuitos eléctricos que se definen en la ley. No, pueden poner el baño o el inodoro, no sé, a 50 metros. Sí, entonces ya empezamos a tener esos impactos. Incluso encontramos viviendas en deterioro, ya pedimos que fueran a hacer inspecciones y hicieran avalúos, a ver si se podía hacer un segundo bono. O sea, se nos ha abierto un montón la investigación y el Congreso efectivamente fue un espacio súper interesante para poder presentar la experiencia y ahora hay interés incluso de que participemos en un Congreso en Tampico precisamente para exponer otra vez la experiencia que estamos teniendo. Se nos fue el tiempo, lamentablemente, muy interesante, felicidades y desde luego muchos éxitos. Muchísimas gracias. Lo que están haciendo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y me alegra estar de nuevo con ustedes en este segmento de Conceptos. Hoy vamos a definir lo que dijo nuestra invitada aquí. Estamos usando como referencia las zonas de vida de Holdridge y además estamos usando los pisos altitudinales.
Zona de vida de Holdrege es un sistema de clasificación de los diferentes ecosistemas y climas del mundo en función de las zonas de vida. Dicho esquema incorpora indicadores como la biotemperatura, precipitación y las comunidades vegetales y animales dentro de una misma zona. Como afirma la investigadora, es importante considerar los aspectos climáticos, la altura de los terrenos y la vegetación a la hora de construir las viviendas. Pero también definiremos la palabra que utilizó en esta frase. Que deberíamos de levantarlo y volver a esa vivienda tradicional o vernacular en donde sabíamos que... Vernáculo es un adjetivo y se refiere a todo aquello propio del lugar, región o país de que se trata. Acá, la investigadora utiliza este concepto para resaltar la importancia de volver a las construcciones originales de cada zona, las cuales fueron realizadas observando y atendiendo las características propias de la región y sus necesidades. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Y si desea conocer más sobre nuestros temas e investigadores, les invitamos a seguir nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.